estaremos hablando sobre identidad y propósito. Cuando hablamos de quiénes somos, estamos hablando de identidad. Cuando hablamos de hacia dónde vamos, estamos hablando de propósito o destino. Y hoy quiero compartir este mensaje, dado que necesitamos ubicarnos en cuál es el rumbo que como iglesia, que como personas, que como hijos de Dios, por cierto, ¿cuántos hijos de Dios hay este día aquí? Perfecto, que como hijos de Dios, que como iglesia de Dios, el rumbo que debemos llevar. No perdamos el enfoque, no perdamos de vista el blanco, no perdamos de vista la razón por la cual Jesucristo nos salvó y por la cual Él nos ha llamado para ser sus hijos y para ser una iglesia en medio de una ciudad donde ha habido violencia, donde ha habido situaciones, pero en medio de un mundo lleno de tinieblas. La iglesia de Cristo resplandece como luminares en el mundo, resplandece como una luz que brilla para la gloria y la honra de Dios. Hace tiempo les compartía esta anécdota, ¿no? De algo que pudo haber pasado, por cierto, o sea, pudo haber sido cierto, esto que les voy a leer, hace tiempo lo leí, te lo voy a recordar. Un hombre, una persona, que ignoro su nombre, pero él dijo lo siguiente: me casé con una viuda. Esta viuda tenía una hija. De haberlo sabido, nunca me hubiera casado. Mi padre, para mayor desgracia, era también viudo y se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer se convirtió en suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo una niña que, al ser hija de mi papá, era mi hermana, pero a la vez era nieta de mi mujer, de manera que yo era abuelo de mi propia hermana. Después, mi mujer trajo al mundo un niño que, como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre, nieto de su hermana y mi tío. Mi mujer era nuera de su hija, yo, en cambio, padre de mi madre, y mi padre y su mujer son mis hijos. Mi hijo es mi bisnieto y tío de su tía. Además, yo soy mi propio abuelo, así que ya no sé ni quién carajo soy. Suena un trabalenguas, pero esto se puede dar. O sea, son conjugaciones que se pueden dar cuando una persona se casa con alguien que tiene una hija y luego esa hija pues crece y el papá dice: ah, pues yo también me caso con la hija, y bueno, un enredito donde este hombre al final dice: ya no sé ni quién carajo soy. ¿Te ha pasado alguna vez en la vida que no sabes ni quién eres? Eso se llama un problema existencial. Un problema existencial. Suele pasar que no sabemos ni quiénes somos. O bien, no propiamente un problema existencial que tiene que ver con las emociones, sino muy probablemente personas que en realidad no saben cuáles son sus cualidades, saben cómo se llaman, saben muy probablemente de quién son hijos en alguno de los casos, pero no es ni siquiera eso. Pero no saben cuáles son sus cualidades, no saben cuál es su personalidad, no saben cuáles son sus virtudes y defectos, porque no tienen una conciencia adecuada de su propia identidad. Porque cuando hablamos de identidad estamos hablando de lo que soy, estoy hablando de mi esencia, estoy hablando de mi personalidad. Vivir sin identidad, o bien vivir sin propósito o sin sentido, es algo que nos trae un vacío. No sé quién soy y por lo tanto a lo mejor no tengo ni sentido para vivir. También puede suceder que podamos tener identidades correctas. ¿Por qué?
Porque a veces como seres humanos tomamos identidad de una profesión. Es decir, eres profesionista porque tu papá, tu mamá te obligó a hacerlo, te dijeron tienes que estudiar una carrera y estudiaste una carrera, por cierto, aquella donde mejor pudieran pagarte, pero no era lo que te gustaba. Entonces ahora tu vida está definida por una profesión. Eres el licenciado, eres el abogado, eres el médico, eres la secretaria, eres la contadora, etcétera, etcétera, etcétera. O bien podemos tomar también identidad de una posición social o económica. Yo pertenezco a la media o a la alta sociedad. O soy considerado rico porque poseo esto, porque poseo aquello, porque tengo una casa acá, porque tengo una casa allá, y de ahí tomo identidad. También podemos tomar identidad de un apellido, donde por cierto ese apellido corresponde a una ascendencia que probablemente no le dio muy buena fama a su apellido porque tiene totalmente una vida mala, donde su corazón fue lleno de amargura, su corazón fue lleno de odio, de rencor, y entonces se hicieron muy defensivos, y a ti te define lo mismo. No, es que yo soy de los Medina, y de los Medina nadie se burla, porque eso me enseñó mi padre, y eso me enseñó mi madre, y eso me enseñaron mis antepasados, y tomo identidad de un apellido. O bien también puedo tomar identidad de una circunstancia, algo que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor tomo identidad porque soy el huerfanito y esa suerte me tocó. Porque a lo mejor soy la dejada, la fracasada, el fracasado, por una circunstancia que me lleva a tomar identidad de allí. O bien una etiqueta social. Nos etiquetan, la sociedad suele etiquetarnos a veces de manera despectiva, ¿sí? El mayor, la mayor, bueno, un montón de etiquetas que no son propias de la identidad correcta que Dios nos ha dado. Entonces, me llama la atención cómo hay personas que, como ese hombre, los que han visto esa clásica película de El Gladiador, ¿no? El Gladiador, suelo mencionar esto porque el gladiador, cuando lo encara el emperador, le pregunta ¿quién eres tú? Y él responde su identidad y propósito diciendo: me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante del ejército del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y me vengaré en esta vida o en la porvenir. En esta frase, el gladiador, en esta famosa película, define tanto su identidad como su propósito de vida. Mi propósito es vengarme y me vengaré, sea en esta vida o en la porvenir. También vemos en la Biblia que en una ocasión mandan preguntarle a Juan el Bautista, le mandan preguntar que quién era él, y me gusta mucho la respuesta de Juan el Bautista cuando le dicen: a ver, dinos, ¿quién eres tú? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Qué dijo? Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy, contestó Juan. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Fíjate, qué interesante. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué pasaría si a ti te plantearan esta pregunta hoy? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Quién eres? ¿Podrías dar una respuesta? Quizás tu respuesta fuera muy similar a la de el gladiador, Máximo Décimo Meridio.
O probablemente tu respuesta sea muy similar a la de Juan, que él dijo: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Esa fue la definición de Juan el Bautista. ¿Quién soy yo? Soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Es decir, yo fui creado, fui diseñado para anunciar que los caminos del Señor, que los caminos de las personas que dicen servirle deben enderezarse. Yo vengo a preparar el camino para la llegada del Mesías. ¡Qué bonito! Juan el Bautista sabía bien cuál era su identidad y cuál era el propósito por el cual Dios lo había creado. En otras palabras, él sabía quién era y hacia dónde se dirigía. Quiero que leas conmigo, lo vamos a poner en pantalla, este pasaje que se encuentra en San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 4, por favor. San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dígale a tu lado: Jesús te ama. Amén. Vamos, díselo: Jesús te ama, porque dice la Biblia que como Él había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y sigue diciendo: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Escucha bien esto es sumamente interesante. Me llama mucho la atención cómo aquí el escritor, el apóstol Juan, dice que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Así que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Una cena donde, por cierto, ninguno de los que habían sido invitados a la cena o los que estaban en la cena, ninguno de ellos era anfitrión, porque fue una casa prestada, fue una casa que alguien más preparó y nada más se las prestaron a Jesús y a sus discípulos para que ahí pudieran cenar. Así que como ninguno era anfitrión, pues todos estaban bien sentados. Así como nosotros cuando llegamos a un lugar que vemos que hay cosas sin acomodar, cosas mal puestas, y decimos: quién sabe, a lo mejor así lo quieren. O peor aún, a veces vemos un obstáculo por ahí a medio camino y nomás no lo saltamos. Pensamos que ahí lo quieren, ¿verdad? Y nadie tomó la iniciativa de decir: a ver, ¿podemos levantar esto? Mira, aquí está esta basura, ¿la puedo recoger? Al contrario, a veces en lugar de recoger una basura, tiramos más, porque decimos: aquí tiraron. Pues bueno, pero nosotros no somos esa clase de gente, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros estamos en este mundo para marcar la diferencia. ¿Amén? Bueno, pues ellos estaban en la cena, ninguno se levantaba, pero de repente Jesús se levantó, dice, se quitó su manto, o sea, se despojó, digo conmigo, se despojó, y tomando una toalla, símbolo de servicio, tomando una toalla, símbolo de servicio, se la ciñó a la cintura, y el resto es historia, lavó los pies de los discípulos. Pero lo que llama la atención es que el escritor diga que Jesús hizo eso, tomó la iniciativa de levantarse a servir a los demás, de levantarse a lavar los pies de los discípulos, de levantarse a ceñirse la toalla, a tomar la cubeta y a comenzar a servir por una simple, sencilla, pero muy poderosa razón: que él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y sabía que había salido de Dios. Su identidad estaba en
y que a Dios iba, es decir, tenía un propósito definido. Tiene que ver con de dónde vengo y a dónde voy. Tiene que ver de dónde vengo, que eso apunta a la identidad, y a dónde voy, que eso apunta al destino o propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios te creó con un propósito. Dios te dio una identidad. La identidad no se adquiere, solo se descubre. Otra vez, la identidad no se adquiere, solo se descubre. El propósito no lo invento, el propósito lo descubro, porque soy hechura suya. Dios me creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que tuviésemos. En otras palabras, Dios preparó una agenda anticipada para cuando tú estuvieras en esta tierra. Wow. Dios preparó una agenda para ti. Necesitamos descubrir esa agenda. Pero Jesús lo sabía. De hecho, desde los 12 años, cuando se le perdió a José y a María allá en el templo, ya la Biblia nos da los indicios bien claros de que Jesús realmente sabía quién era y para qué estaba aquí. Su respuesta fue tan profunda y tan sabia que le dijo a sus papás que no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Por cierto, ¿tú estás en los negocios de tu padre? ¿O estás en tus propios negocios? ¿Estás peleando las guerras de tu padre o estás peleando tus propias guerras? A Jonás Dios le dijo: ve a Nínive. Y si Dios lo mandaba a Nínive es porque Dios iba a financiar su viaje a Nínive. Pero Jonás, en lugar de irse a Nínive, si alguien no sabe quién es Jonás, lo puede ver en la Biblia, después con calma, no ahorita, porque ahorita ni entenderías Jonás, ni entenderías lo que estoy hablando, pero después con calma puedes ver lo que dice el libro de Jonás y cómo Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar. Esa era su misión, eso era parte de la agenda eterna que Dios había diseñado para él. Pero él, en lugar de irse a Nínive, se fue a Jope. Y llama la atención que el escritor diga, y él mismo pagó su boleto. Porque cuando tú haces las cosas a tu manera, tú mismo tienes que pagar tu boleto. No es Dios no está obligado a no. Yo te mandaba para allá, pero ahora tú vas para allá, entonces tú pagas tu propio boleto y pagas tus propias consecuencias. Jesús sabía que había salido del Padre y que al Padre iba, y por lo tanto no tuvo tapujos, no tuvo ninguna pena ni ningún orgullo para decir: me levanto y comienzo a servir y le lavo los pies a mis discípulos, que por cierto, entre esos discípulos también estaba Judas, el traidor. Y Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, y aún así tuvo la identidad correcta para lavarle los pies. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? En una ocasión, Jesús, hablándole a un maestro de la ley llamado Nicodemo, le dijo: el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Es decir, cuando nosotros entendemos que no somos solamente seres humanos, porque el ciclo de vida que nos enseñaron como seres humanos es: nazco, crezco, me reproduzco y muero. Ese es el ciclo de la vida biológicamente hablando. Cuando yo solamente vivo como un ser biológico, ese es el ciclo de mi vida: nacer, crecer, reproducirme y morir. Y después pues estaré a lo mejor en un animalito, estaré en una planta, estaré en el ciclo de la vida, biológicamente hablando. Pero cuando yo entiendo que soy un espíritu dentro de un cuerpo, entonces sé que fui diseñado con un
propósito eterno. Salí de Dios porque la Biblia dice que Dios creó al ser humano y sopló en él aliento de vida. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú entiendes que eres un ser espiritual, entonces descubres realmente de dónde vienes y hacia dónde vas espiritualmente hablando. Cuando no, fíjate la percepción que tenían los seres humanos en el tiempo de Jesús. Dice en San Juan, no lo busques, pero te lo voy a leer en San Juan 7:27. Dice: nosotros sabemos de dónde viene este, refiriéndose a Jesús, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La gente se refería a cuestiones físicas, es decir, no sabemos que él es hijo de José, que nació allá en Nazaret y que se ha dedicado a su papá a la carpintería, y él es un simple carpintero que anda querido acá venir a enseñarnos a hacer venir a enseñar también. Y ya conocemos su ascendencia, ya conocemos sus antepasados. Son una familia así, son una familia así, son una familia que son tracaderos, o son una, no sé cómo puedan conocer a tu familia. Pero cuando tú te conectas con el propósito de Dios, te conectas a la verdadera esencia de tu identidad, de tal manera que Jesús le dice a la gente que le decía: sabemos de dónde vienes, sabemos quién eres, conocemos a tu familia. Él les decía de manera sarcástica: ok, así que me conocen y saben de dónde vengo, qué bien. Pero en realidad no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen al que me ha enviado, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado con un propósito. Ahora, no solamente esto se trata de Jesús, eso se trata de todo hijo de Dios que hemos salido de él. También a ti y a mí Dios nos ha enviado con un propósito. Sí, honramos nuestra familia. Yo soy Medina, yo soy Bermúdez y tengo una historia familiar, pero mi historia se remonta más allá de mis antepasados. Mi historia se remonta más allá de mi apellido. Mi historia se remonta más allá de mis antepasados y de mis circunstancias, porque mi historia tiene que ver con el creador del universo, que me diseñó con un propósito, que me dio identidad y que me dio un destino para desarrollarlo. Así que en Cristo y en su palabra encontramos identidad. ¿Dónde realmente una persona puede encontrar identidad y destino? En Cristo y en su palabra. Mira, la Biblia, ¿cuántos tienen Biblia? Si alguno, miren, escuchen lo que voy a decir. Si alguno no tiene Biblia, dígame al final para regalarle una. Le regalamos una, ¿está bien? Si alguno no tiene Biblia, por favor diríjase con alguno de nosotros, de los servidores, y le vamos a obsequiar una Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro religioso. No es un libro para saber cómo llevar a cabo una religión. No, la Biblia es un manual de vida que nos enseña cuál es nuestra verdadera identidad y cuál es el verdadero propósito o destino por el cual existimos. Así que solo en Cristo y en su palabra encontrarás verdadera identidad y sentido para vivir. Ahora, la conciencia adecuada de tu identidad y de tu propósito, quiero que escuches atentamente esto. La conciencia adecuada de tu identidad y propósito van a determinar tu toma de decisiones. Es decir, cuando una persona no tiene una identidad, no conoce su propósito, o bien tiene una identidad como máximo, tiene una identidad o un propósito incorrecto,
quizá su identidad sea venganza, su propósito sea venganza. Entonces, cuando tenemos una identidad o un propósito incorrecto, ello va a determinar tus decisiones. Por eso, cuán importante poder darnos el tiempo de descubrir nuestra identidad y el propósito por el cual existimos, porque nuestra identidad determinará la toma de tus decisiones, pero no solo tus decisiones, también tus actitudes. Si tú crees que eres una raza superior y que toda la gente es menospreciable, como la tortuga cuando la llevó el águila a las alturas, porque la tortuga tenía muchas ganas de ver cómo se veía el mundo desde allá, desde las alturas, y el águila la tomó y le dijo: vente pues, tortuga, para que veas las alturas. Y cuando la llevó, ya se sentía la tortuga que casi ya no podía respirar. No te voy a estar arriba, no te voy a estar arriba, bájate un poquito. Y estando en las alturas, la tortuga exclamó: ¡cuán abominables me son todos los animales de la tierra! Ese elefante, ese rinoceronte, esa jirafa, son abominables para mí. Y el águila dijo: ah, sí, y la soltó. Y la tortuga se fue. Se hizo pedazos. Cuando tú tienes una identidad incorrecta de superioridad, vas a tratar de ver a los demás como la tortuga veía a los animales desde arriba, no sabiendo que en realidad tú fuiste creada para ser de bendición a la sociedad, para ser de bendición al mundo y al lugar en donde Dios te ha colocado para que su nombre sea glorificado. Tus actitudes deben ser congruentes con tu identidad y tu propósito, pero no solo tus actitudes, también tus relaciones. Sí, si yo tengo una identidad correcta y un propósito correcto, voy a establecer relaciones correctas. Si no, mi vida se va a definir por lo que siento. Ay, pues yo me casé con este porque ya se me andaba yendo el tren. Sí, porque no entiendes cuál es tu identidad, no entiendes cuál es tu propósito en la vida, no entiendes la agenda divina y por lo tanto, tres cosas, di conmigo, tres cosas: decisiones, actitudes y relaciones van a ser incorrectas cuando no tienes una identidad y un propósito. Pero cuando tienes una identidad y propósito correcto en Dios y en su palabra, entonces esa identidad, entonces ese propósito eterno va a determinar principalmente tus decisiones. Todas tus decisiones deben ser tomadas de acuerdo con la agenda divina. Amén. Todas tus decisiones, todas mis decisiones deben ser tomadas de acuerdo al manual, porque la Biblia no es un libro religioso, es el manual de vida que nos permite poder vivir plenamente. Porque el ladrón vino a buscar, matar y destruir. Por eso tantas familias muertas, destruidas, amargadas. Pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa vida plena y esa vida abundante solamente la vamos a poder disfrutar si tomamos las decisiones. Porque eso te toca a ti. Dile, por ejemplo, eso te toca a ti. Vamos, dile, eso te toca a ti. Dios no va a venir una mañana a prenderte de la cama. No, es encargado de tus decisiones, actitudes y relaciones. Relaciónate con personas que agreguen valor a tu vida. Relaciónate con personas que realmente entiendan el propósito eterno y edifiquen ese propósito. Identidad la hay individual, di conmigo, individual. Es decir, tú eres responsable de tu propia identidad y propósito, pero también la hay identidad colectiva o propósito colectivo. Por ejemplo, Dios nos diseñó para ser seres gregarios, es decir, seres que nos relacionamos
necesitamos unos de otros. Por eso en el Nuevo Testamento aparece cientos de veces la palabra unos a otros, porque no podemos ser seres aislados o llaneros solitarios, jamás, puesto que Dios nos hizo para trabajar y desarrollarnos en conjunto. Por eso te digo, hay identidad y propósito individual y hay identidad y propósito colectivo, y uno y otro deben complementarse. La Biblia dice que, hablando de la identidad corporativa o la identidad colectiva, la Biblia dice en Filipenses 2:2, completen mi gozo, dice el apóstol Pablo, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Escucha, te lo vuelvo a leer, Filipenses 2:2. Completen mi gozo, dice el apóstol, que era un padre espiritual hablándole a sus hijos, diciéndoles: hijos, completen mi gozo. A ver, ¿cuántos papás hay aquí? ¿Y cuántos papás se sienten satisfechos y felices cuando ven a sus hijos unidos? Ah, wow, qué bonito. Es la mayor satisfacción para un papá, para una mamá, ver a sus hijos unidos. Ah, perfecto. Pues entonces, completen mi gozo, sintiendo lo mismo como hijos de Dios, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero luego, ahí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, somos diferentes. Como pueblo de Dios somos distintos. Cada uno tiene sus propias cualidades, sus propios gustos y sus propios intereses. Sin embargo, esas diferencias individuales que son propias de la vida y que son correctas, qué bueno que somos diferentes. Yo no quisiera que todos fueran como yo, jamás. ¿Por qué? Porque entonces no habría diversidad. Somos diferentes, gracias a Dios. Digo conmigo, gracias a Dios. Pero, aquí hay un gran pero. En aquello que hemos llegado, es decir, en aquello que hemos podido entender en nuestro desarrollo espiritual acerca de Dios, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sí, centrémonos en aquello que nos une para así poder todos caminar con una misma identidad colectiva, con un mismo propósito colectivo, porque aunque tenemos identidades y propósitos individuales, también tenemos una identidad y un propósito colectivo, y que todos perseguimos o debemos perseguir, dicha identidad y dicho propósito. Quiero recordarte lo siguiente. Como iglesia, nuestro propósito se define en tres partes. Número 1, tenemos un Dios a quien adorar. Tenemos un Dios a quien adorar. El propósito central de nosotros como iglesia de Dios, nuestra identidad y propósito colectivo es adorar a Dios. Ahora, adorar a Dios es mucho más que una serie de cantos, que una serie de palabras, o que un momento donde decimos: este es el momento de la adoración. Eso es importante, y qué bueno que identifiquemos ese momento de la adoración y que estemos con todo adorando, danzando, levantando nuestras manos y dándole honor y gloria al Todopoderoso, porque Él es santo, Él es digno, Él es glorioso, Él es misericordioso, Él es nuestro Padre, nuestro Salvador, eterno, león de la tribu de Judá. El que era, el que ha de venir. Pero la adoración a nuestro Dios tiene que ver con la vida diaria. Tiene que ver con salir de aquí y saber que soy adorador. Y que donde quiera que estoy, aún donde nadie me ve, debo honrar a mi Dios, porque en esto es glorificado mi Padre. El principal propósito colectivo que como iglesia tenemos, por lo tanto, nuestra identidad es
Di conmigo, somos adoradores. Somos adoradores. Amén. Y la instrucción de nuestro Padre es que si somos adoradores, le adoremos en espíritu y en verdad. Hablaré más ampliamente de esto en otro momento. Número 2. El siguiente propósito como iglesia es un diseño que manifestar. Un diseño que manifestar. Ojo con esto. Si mi principal propósito es ser un adorador, adorar a Dios en espíritu y en verdad en toda mi vida, mi segundo propósito es que soy hijo de Dios si ya creí de todo corazón en el sacrificio de Jesucristo por mí en la cruz. Y si ya Cristo me recibió como su hijo, ¿cuántos ya fuimos adoptados como hijos de Dios? Recibidos como hijos de Dios. Perfecto. Si yo ya soy hijo de Dios, entonces yo soy todo lo que Dios dice que soy. Yo tengo todo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo todo lo que Dios dice que puedo. Otra vez. Soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Y puedo lo que Dios dice que puedo. Sin embargo, dicha identidad debe manifestarse. Es un diseño. Dios me diseñó. Poseo el ADN del Padre porque fui creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, no siempre. La música muy bonita que estoy. Porque no siempre vivo como lo que soy. Soy santo. Digo, soy santo. Pero a veces hablo judío. Ahora, no te lo estoy aplaudiendo, estoy diciendo, claro, ya el pastor dijo que ya también habla como diablo a veces, entonces ya. ¡No! Porque hablar como diablo hiere el corazón de las personas que más aman. Principalmente hiere mi propio corazón. O sea, si Dios dice que no hable como diablo, no es porque, ay, él le gusta, qué palabras. No. ¿Tú crees que Dios se espanta porque tú digas una grosería? ¿Tú crees que Dios se espanta porque tú digas una maldición? No, no se espanta. No es que él diga, ay, no. Como un viejito que no quiere escuchar nada, un viejito castellano. No. Si Él dice que no hablemos como diablo, ¿sabe? Es porque Él sabe que hablar como diablo nos perjudica. Te va mal a ti, te va mal a tus hijos porque estás profiriendo maldición, porque vas manejando y dices, ay, este mugroso de esa moto es un menso, es un tarado, y la sociedad está recibiendo declaraciones de mensos y de tarados y la sociedad está como está, porque todos hemos hablado como diablos. La meta es manifestar nuestro diseño. Soy hijo de Dios, por lo tanto esta palabra no va conmigo. No está prohibido. ¿A ti te prohíben en la iglesia que hables así? No está prohibido. Dios nos espanta y yo trato de no espantarme también cuando escucho o veo cosas. Pero perjudican, dañan, hieren, lastiman, denigran. Y todo lo que hiere, lastima, denigra, no es la voluntad de Dios. Venimos a reunirnos, oramos, leemos, estudiamos, adoramos, con la finalidad no solo de adorar a Dios, sino de manifestar lo que soy. Padre, que cada día manifieste más lo que soy. Mira, yo no oro para ser, yo no oro para tener, yo no oro para poder, porque ya soy, ya tengo y ya puedo. Otra vez, yo no oro para ser, para tener o para poder, porque yo ya soy, yo ya tengo, yo ya puedo. Oro para entender lo que Dios me ha concedido, para entender lo que soy, para entender lo que tengo y para entender lo que puedo, y entonces solo manifestar. Wow. Gloria a Dios. Que mis actitudes
sean conforme al corazón de mi papá. Que mis decisiones sean conforme al corazón de mi papá eterno. Que mis relaciones sean congruentes a la gloria y voluntad buena, agradable y perfecta de mi Padre. Porque para eso fui creado. Sean imitadores de Dios, dijo el apóstol Pablo, porque son hijos muy amados. Lo veíamos el miércoles aquí en la reunión. Somos hijos amados y por lo tanto nuestro más grande deleite es imitar a nuestro Padre. A veces hablo como diablo, pienso como diablo, actúo como diablo, pero no soy un diablo. Soy hijo de Dios, que cada día estoy conociendo la voluntad perfecta de Dios para manifestar ese diseño. Y por último, el tercer y último propósito, una misión que cumplir. Una misión que cumplir. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es esa razón por la cual nosotros debemos predicar y debemos hacer el trabajo de la obra de Dios? Hacer discípulos. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, por lo tanto, vayan. No se queden encerrados en el hotel de Dios. No se queden pensando solamente en fiestas y comidas. Ve y brilla allá en tu colonia. Ve y brilla o haz brillar la luz de Cristo allá en tu trabajo. Ve y haz brillar la luz de Cristo en la calle, en todo lugar donde estés. Cumple la misión de hacer discípulos. Es decir, que podamos inspirar la vida de los demás. Que podamos lograr en el nombre de Jesús establecer tal conexión espiritual con las personas que más personas al ver nuestra vida puedan inspirarse, puedan motivarse a poder también ellos convertirse en verdaderos adoradores de Dios, también ellos a descubrir y manifestar el diseño por el cual fueron creados y también ellos unirse a este maravilloso equipo llamado iglesia para juntos no solo llenar este lugar, porque este lugar es pequeño comparado con lo que Dios quiere para nosotros. No solo llenar este lugar, sino llenar el mundo de la gloria de Dios. Ponte de pie, por favor. Vamos a llenar el mundo de la gloria de Dios. 2023, año de conquista. 2023, año de crecimiento, de desarrollo, de multiplicación. Año en el que nada ni nadie le robará la gloria a Dios en nuestra vida. Vamos, digo conmigo. 2023, año en donde nada ni nadie le robará la gloria a Dios en mi vida. Año en donde nada ni nadie me robará mi identidad y mi diseño. Y año donde nada ni nadie detendrá el cumplimiento de la misión y propósito